Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El que no perdona no conoce a Dios, porque Dios nos perdonó. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo saber si soy salvo? Y compartiremos el tercer tema de la serie, la evidencia del perdón genuino. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor William. Buenos días, Osquitar, ¿cómo me le va? Y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Qué bonito volver a retomar, ¿no? Un feliz año para todos y esperamos que sea de bendición este espacio y bueno, todos los espacios de nuestros programas. Para tu gloria manifestar. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, este es el tercer tema de esta serie, ¿cómo saber si soy salvo? Una pregunta trascendental. ¿Por qué el perdón es una evidencia de nuestra salvación? Oscar, porque solo el que es salvo puede perdonar de manera genuina. Y hablo de perdón genuino porque muchos son los que dicen que han perdonado cuando en realidad no es así. Pues sus reacciones frente al recuerdo de las heridas sacan a relucir lo que realmente hay en sus corazones. Pero el que es salvo realmente, bueno, perdona genuinamente porque Dios a él ya le perdonó todos, no unos pocos, todos sus pecados y ahora él o ella está en la capacidad de perdonar de la misma manera que Dios lo hizo. Pastor, pero siendo realistas, hablar del perdón puede ser muy fácil, pero perdonar no es tan fácil. Bueno, sí, Oscar, su apreciación o su afirmación es cierta, pero cuando nosotros recordamos que Jesús sufrió en una cruz para perdonar todo pecado, eso debiera motivarnos a nosotros a perdonar. Mire, los que nos han hecho, o a usted o a mí, no es nada comparable con lo que nosotros le hemos hecho al Señor, a nuestro Dios. Y aún así, Él nos perdona de todo corazón. Y bueno, si pudiéramos expresar esta expresión. ¿Y por qué perdonar, pastor? ¿Estoy obligado a hacerlo? Bueno, como ya se lo dije anteriormente, si usted es salvo, tiene que perdonar. Pero bueno, qué mejor que contestar con la misma Biblia. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. ¿Quiere que Dios le perdone, mi querido? Tiene que aprender a perdonar a sus ofensores. De lo contrario, como dice el Señor, no espere que Dios lo perdone. De manera que el perdón nos abre la puerta de la aceptación divina. ¿Y qué de aquellas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido? Bueno, es que perdonar no es olvidar. Pues siempre en nuestra mente van a estar esos recuerdos. Más bien perdonar es pasar por alto la ofensa, de manera que cuando yo perdono y luego vienen los recuerdos de esos hechos que tanto daño me hicieron, entonces quedarán en eso, simplemente recuerdos. Y cuando alguien dice que lo perdone Dios, que es el único que puede perdonar pecados. Bueno, cuando alguien hace una apreciación de esas o dice esa frase,
realmente estamos frente a una persona que está dominada por el odio y la amargura. Mire, tal persona vive en una cárcel presa de sus emociones y de sus sentimientos negativos. Y efectivamente es Dios quien perdona a aquella persona que se acerque a Él pidiéndole misericordia. Pero todos estamos en la obligación de perdonar a aquel que nos ha ofendido si hemos entendido lo que es ser perdonados. Pero vamos entonces a revisar y a conocer qué nos dice la Biblia acerca del perdón. Bueno, quiero contar una historia como a manera de introducción acerca del tema también. Mire, un hombre estaba supremamente endeudado. Había prestado muchísimo dinero para poder comprar a su familia una casa hermosa y poder darles un buen techo. Lo que este hombre nunca se imaginó es que poco después la crisis económica llegó a su vida y lo arruinó. Este hombre, desesperado con la deuda, pues estaba a punto de ir a la cárcel. Decide ir a la persona a quien le debía esa inmensa cantidad de dinero y pedir un tiempo de espera para pagar. Mire, pero ¿cuál sería la sorpresa al escuchar al hombre con el que estaba endeudado decirle que su deuda no sería cobrada, sino que habría sido perdonada? Este hombre, entonces, muy feliz, dichoso, corrió tan rápido como pudo para contarle a su esposa y a sus hijos lo que había sucedido. Pero en el camino hacia casa sucedió algo inesperado. Él se encontró con una persona que le debía 100,000 pesos. Al verlo se llenó de ira, lo insultó, lo maltrató porque no le pagaba y lo quiso dañar, incluso una demanda para llevarlo a la cárcel. Alguien que conocía a este hombre y al enterarse de la situación, comunicó esta situación a la persona que le había perdonado aquella deuda tan altísima que tenía este hombre. Y aquel hombre que había perdonado esa deuda grande, tan indignado por la actitud de este hombre que no quiso perdonar lo más poquito, entonces decidió cobrarle todo lo que debía. Y esta es una paráfrasis de lo que el Señor realmente nos relata en Mateo capítulo 18 y una realidad de las personas hoy en día. Quieren que Dios perdone sus pecados, pero les cuesta un montón perdonar las ofensas de otro. O peor aún, no perdonan genuinamente. Y lo hacen solo de labios para afuera, mientras su corazón arde de odio. Así que, mi querido Osquita, le voy a pedir a usted el favor de que me ayude a leer el pasaje y miremos algunos principios acerca de cómo perdonar genuinamente. El pasaje se encuentra en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35 y dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzarlo se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Pastor, ¿por qué Pedro hace esta pregunta?
cuando le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Hasta 7 veces? Bueno, tendremos entonces que estudiar bien el texto y bueno, saber en el contexto en el que se está desarrollando. La enseñanza rabínica de la época sostenía que nadie tenía derecho a pedir perdón más de 3 veces. Y en el pasaje anterior, el Señor le dijo, si tu hermano peca contra ti, o sea, en el contexto anterior, ve y reprende las olas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Lo que tal vez sugiere Pedro es que qué tanta paciencia debo tener yo con mi ofensor. Bueno, y por la sugerencia que da el mismo Pedro de 7 veces, al parecer el apóstol quiere mostrarse muy generoso, ¿no?, frente a la enseñanza rabínica. Lo que no se esperaba Pedro es la real generosidad que muestra el Señor a la hora de perdonar. ¿Qué nos muestra este pasaje, pastor, en cuanto al perdón? Bueno, entonces el pasaje nos muestra, número 1, la generosidad y compasión de un rey, nos muestra la intransigencia y la dureza de un siervo y las consecuencias de dicha intransigencia. Según este pasaje de Mateo 18 que acabamos de leer, ¿cuál es el primer principio que encontramos aquí para perdonar genuinamente? Bueno, lo primero es recordar que usted y yo tenemos una deuda que no podemos pagarle a Dios. Miren lo que dicen los versos 23 al 25. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor le mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar su deuda. Así que el hombre de la parábola le debía a su rey miles y miles de monedas, como lo dice ahí. Bueno, la Reina Valera dice 10,000 talentos. Entonces, algunos han llegado a decir que se podría esta cantidad ser equivalente a muchos millones de dólares en nuestra actualidad. Es por eso que para usted y para mí es impagable. Así es la deuda de nuestro pecado. Es tan grande para con nuestro Dios que no hay nada con lo que podamos pagar, ni siquiera con nuestra propia vida. Esto es algo que debemos tener muy presentes todos y que no se nos olvide. Debemos mucho y no debemos poco. Sí, Oscar, claro que sí, mire. Pero uno de los problemas que tenemos los cristianos a veces es que sufrimos de amnesia y olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Mire, Dios nos perdonó lo impagable y eso muestra su gran generosidad, no solamente hacia nosotros, sino hacia toda la humanidad que solo merece ser castigada. Mire, el olvidar el perdón de Dios es olvidar el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que un cristiano que ha reconocido a Dios jamás olvidará lo que Él hizo por su vida. Nunca olvidará que el precio que se pagó por su pecado fue muy, pero muy alto. En la parábola al hombre que se le perdonó tan grande deuda muy rápido. Y qué triste, ¿no? Se olvidó el favor recibido. Apenas acababa de salir de recibir el perdón. Mire, si Dios ha sido generoso conmigo, yo debo ser generoso con los demás en cuanto al perdón. Entonces, no hay nada que podamos hacer para pagar nuestros pecados, a menos que Dios haga algo. Exactamente, nada. Esa es la respuesta, no hay nada. Es por eso que si queremos ser perdonados, tendremos que mirar a Cristo en la cruz. Y por la fe en su sacrificio entender que Dios ya pagó toda nuestra deuda para con Él. Dios es generoso para con todos los que en humildad se acercan a Él en busca de su perdón. Estamos en Vidas con Propósito, en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema La evidencia del perdón genuino, como demostración que soy salvo. En la primera parte de este programa vimos el primer principio para perdonar genuinamente. Usted y yo tenemos una deuda que no podemos pagarle a Dios. Pastor, ¿qué otro principio podemos tener en cuenta para perdonar genuinamente según Mateo capítulo 18? Bueno, el otro principio es este. Esté dispuesto a perdonar. Mire lo que dice el texto, versos 32 y 33. Entonces el Señor mandó llamar al siervo
siervo malvado le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Así que la parábola nos narra, que nos narra Jesús, sale como resultado de una pregunta, bueno, como ya lo habíamos estudiado, hecha por el apóstol Pedro, haciendo referencia acerca de un tope máximo de perdón. Ninguno de nosotros podemos llegar a decir, hasta aquí estoy obligado a perdonar, porque lo que dice Jesús es que el perdón debe darse ilimitadamente. Pastor, algunos han dicho o interpretado que el número 7 en la Biblia representa totalidad o plenitud. Pedro pregunta como justificando una acción limitada del perdón, pero lo más interesante es la respuesta de Jesús que le dio a Pedro, al no decirle 7, sino 70 veces 7. Claro, y esto lo que nos muestra claramente, o lo que nos dice Jesús, es que el Señor desea que nuestro perdonar sea continuo e ilimitado, sin excusas y sin condiciones. ¿Qué nos pide tener, qué nos pide tener una actitud, o qué nos impide, mejor, tener una actitud de perdonar continuamente? Bueno, algo que impide el perdonar continuamente son las justificaciones. Por eso salen a relucir las frases como las que dijimos al principio. Yo perdono pero no olvido, que lo perdone Dios, que es el único que perdona, lo que me hizo es imperdonable. Mire, esas frases lo único que reflejan es un problema en el corazón del hombre, el orgullo. Así que el orgullo podríamos decir que es el mayor obstáculo a la hora de perdonar, y es el alimentador de toda clase de excusas para nosotros no perdonar. El que dice que lo perdone Dios, que es el único que perdona, mire, tiene un total desconocimiento de quién es Dios y de lo que Él ordena. Dios nos perdona todos nuestros pecados, y en consecuencia nosotros también debemos perdonar, porque estamos llamados a seguir su ejemplo. Es por eso que el perdonar de manera genuina es una manera de demostrar nuestra salvación. Es decir, que cuando no perdonamos, mostramos falta de compasión. Claro, sí, porque después de que el amo le recrimina al siervo malvado, le dice, ¿no debías tú haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Pastor William, revisemos el significado bíblico de la palabra compasión, ya que es vital en el proceso del perdón. Bueno, la palabra compasión utilizada en este texto, y que en griego se escribe o se escribió ahí en el texto, es eleo, así, E-L-E-E-O, eleo. Y también se traduce como misericordia, y significa mostrar bondad mediante actos. Dios se compadeció de mí. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el acto fue entregar a Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que el Señor me pide a mí lo que de Él recibí. Así que, mis queridos hermanos, ustedes y yo, que decidimos ser hijos de Dios, bueno, porque Él nos buscó, ¿no? Debemos mostrar compasión para con aquel que peca en nuestra contra. Eso es dar de gracia. ¿Qué es la misericordia de Dios, pastor? Bueno, la misericordia de Dios es que Él no nos castiga por nuestros pecados. En otras palabras, la misericordia es la liberación del juicio divino. Dios en su misericordia no me da lo que merezco, porque merezco castigo, lógicamente. Así que, pero en su gracia, Dios me da lo que no merezco, el perdón. Así como la justicia de Dios es tan grande para dar castigo a aquel que peca contra Él, su compasión rebasa todo límite al no darnos el castigo merecido. Eso me tiene que llevar a mí a considerar mi obrar frente a otros cuando decido no perdonar. Pastor, ¿cuál sería el tercer principio en cuanto al perdón, de acuerdo al relato de Mateo capítulo 18? Bueno, el tercer principio es este: piense en las consecuencias. El Señor termina contando la parábola así:
y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces, como el amo o el señor, ¿cómo está él? Bueno, está enojado, ¿cierto? Así que el pasaje nos muestra la ira de Dios. Dios en su ira castigará a todo aquel que rehúse perdonar. La Biblia muestra a un Dios amoroso, compasivo, pero lo que muchos no quieren ver o entender es la otra cara de la moneda, y es al Dios justo. Pastor, ¿seremos castigados en esta vida o en la eternidad? Bueno, hay algo que es seguro: si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará. Y si Él no nos perdona, seremos condenados en la eternidad. Nadie puede entrar a la eternidad, al cielo, sin perdón. Ahora bien, muchos han llegado a decir que ciertas enfermedades en el cuerpo son producto de la falta de perdón. Bueno, realmente no podemos asegurar eso, pues no es explícito en el pasaje. Pero por lo menos el odio, el rencor, la amargura, son en muchos casos resultados de la falta de perdón. Y quien vive así vive un infierno, alejado, reprimido, bueno, lleno de su odio. Pienso que eso es en consecuencia por la falta de perdón, y yo creo que eso es como un castigo en esta vida. Bueno, y si se rehúsa a perdonar, pues también vivirá un infierno, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Pastor, ¿cómo concluimos este programa, este tema tan interesante? Bueno, quiero concluir con unas palabras que empezamos al principio y bueno, no son palabras mías, lógico, son palabras que están escritas por Mateo, registradas por Mateo del Señor Jesucristo, Mateo 6, 14 al 15, que dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mire, un cristiano que ha sido salvado entiende que su salvación llega gracias al perdón de Dios y que está llamado a perdonar a sus semejantes. Y es la falta de perdón la que ha generado tantas discordias y pleitos entre las personas. Es la falta de perdón la que ha separado a muchas familias. Es la falta de perdón la que ha hecho que muchos se conviertan en asesinos. El llamado de Dios es a que el cristiano verdadero viva una vida de perdón, imitando la vida del Señor Jesús, que es nuestro mayor ejemplo. Las consecuencias serán funestas para aquel que necesite o que neciamente se centre en su orgullo y no quiera perdonar a sus ofensores. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Querido oyente, el próximo miércoles lo esperamos en este mismo horario con un nuevo tema. Así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Pero también se puede comunicar si usted vive en el municipio de Girón y desea congregarse en la sede que tenemos allí. Se puede llamar al Pastor William al 315-7790-264. 315-7790-264. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.